Y yo diría que tiene tres significados. El primero, quizá el más extendido, es esto de educación con alumnado inmigrante. Es decir, con estas niñas y niños jóvenes que han venido de otros países, a veces con sus familias, a veces no, y que no se van a escolarizar con 2 años, que vienen con la edad que traen, lógicamente, en cualquier momento del curso, que no conocen desde luego el euskera, a veces tampoco el castellano, no conocen las lenguas de la escuela, con familias que tienen un conocimiento limitado del sistema escolar de la sociedad de acogida. Por todo esto, estarían en una situación de desventaja en un principio. Y a todo esto tiene que atender la escuela y darle acogida y procurar que este chaval, esta chavala pueda seguir adelante en buenas condiciones. Por otro lado, el segundo significado sería educación con alumnado con rasgos culturalmente diversos. Es decir, estamos hablando de un alumnado que ya ha nacido aquí, que tiene familia de origen extranjero, pero es un alumnado que es autóctono, que ha nacido aquí y que tiene algunas características culturales propias que son aquí minoritarias, incluso podemos decir minorizadas, que hablan en casa, por ejemplo, una lengua que no es una lengua local, no es el castellano, no es el euskera, que tienen una religión, que practican una religión que no es la religión mayoritaria en la sociedad de llegada, que puede ser en casa personas musulmanas, por ejemplo, que tienen algunas costumbres propias que no están extendidas aquí. Es decir, que tienen algunos rasgos propios minoritarios. Y esta la chavalería que está en la escuela y a la que hay que acoger con lo que trae de casa, lo que trae, con esas características propias, y a ello hay que darle también una gestión. Y por último, diríamos que la educación intercultural es un conjunto de competencias o de habilidades que permite a las personas vivir en un mundo plural, en esta sociedad plural que es la nuestra ya, de manera que haya una convivencia, pues vamos a decir, pacífica y amable. Y estas habilidades se aprenden en la familia, se aprenden en la escuela. ¿Cuáles podrían ser? Pues el respeto a la diversidad, una cierta apertura a la diversidad, la escucha de otros puntos de vista, la gestión de los conflictos, la capacidad de llevar a cabo análisis críticos, una tendencia o pues una preocupación por la justicia. Aquí nos podemos preguntar estas capacidades, estas habilidades que son tan importantes, que debería desarrollar todo el alumnado, no importa dónde haya nacido y de dónde provenga, si las personas educadoras también las tenemos desarrolladas, estas habilidades. Si no, tendríamos en las familias y en el profesorado también que seguir con el aprendizaje y con el desarrollo personal de estas habilidades para contribuir a que las desarrollen también nuestras hijas e hijos. He mencionado algunas situaciones que colocan a este alumnado en desventaja en un principio. Estos aspectos culturales no hegemónicos o minoritarios, estas situaciones de escolarización. Habría que referirse también, porque es muy importante, a la desventaja socioeconómica, es decir, a las circunstancias diarias de nuestro alumnado y de sus familias, el disponer de una vivienda digna, el tener los ingresos suficientes para comer durante todo el mes, para pagar la luz, el tener la situación legal regularizada. Hay familias que tienen un enorme sufrimiento en estos aspectos. Pero además tenemos que contar con el racismo que sufre una parte de nuestro alumnado, ese alumnado que llamamos racializado, con esa palabra que indica que son personas que tienen rasgos físicos que no son los mayoritarios en esta sociedad y que para algunas personas significa los asocian con ser extranjera o con ser extranjero, y que a veces son la causa de sufrir discriminación. Como ejemplo pondría la dificultad que tienen estas familias racializadas, familias negras, familias gitanas, para obtener un piso, para lograr un piso en alquiler en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. Entonces, este racismo también lo sufre una parte de nuestro alumnado. Todas estas desventajas tienen unas consecuencias emocionales, inciden en el bienestar de nuestra chavalería, y con estas sensaciones y emociones llegan a la escuela.
Por supuesto que no todo esto que he dicho se produce a la vez, ni para todo el alumnado, ni de la misma manera, pero son situaciones y son circunstancias que se repiten. Y todas ellas llegan a la escuela tiene que darles una respuesta inclusiva, aunque la escuela no pueda resolver las situaciones de origen, pero las consecuencias de estas situaciones sí llegan a la escuela y la escuela tiene que dar acogida a esto. Y por supuesto, estos aspectos pueden tener consecuencias en el aprendizaje en general y en el aprendizaje y en el uso del euskera. Las personas euskaldunes nos sentimos contentas cuando encontramos a los hijos e hijas de familias inmigrantes que están en la escuela aprendiendo euskera o aprendiendo en euskera. Pero todavía hace falta más sensibilidad sobre las desventajas que tiene este alumnado, que tienen estas familias, porque se trata de familias en las que en casa no siempre se les puede ayudar con las tareas de la escuela a los hijos e hijas. Se trata de familias en las que no siempre se puede pagar una extraescolar de refuerzo cuando en una asignatura hay dificultades, donde el tiempo libre se pasa en actividades donde no están presentes a veces los hijos e hijas de las familias autóctonas blancas, vamos a decir, que están en algunas ocasiones realizando actividades relacionadas pues con la escuela, de pago, van a inglés, van a piano. Bueno, aquí a veces el tiempo libre se pasa de una manera diferencial. Hay familias a las que les falta información sobre las oportunidades educativas o lingüísticas y a veces también falta contacto entre las familias de distintos orígenes y los propios niños y niñas. De manera que hay que atender también desde la sociedad de llegada, de acogida, a estas desventajas y desde la sensibilidad procurar allanar digamos, estos obstáculos en la medida de lo posible. Algunos consejos que se podrían dar. Bueno, en esta sociedad en la que nos encontramos, todas y todos nos estamos acostumbrando a ver que las personas vascohablantes, las y los euskaldunes, pues vamos a ser cada vez más diversos y diversas. Ya no no sé qué imagen podía haber antes de la persona euskaldún, de la persona vascohablante, pero ya sabemos que son personas diversas en sus rasgos físicos y en sus rasgos culturales. Esto es un proceso por ambas partes, hay que abrir la imagen, vamos a decir. El euskera va a ser importante para nuestros hijos e hijas, pero ellos y ellas también van a ser importantes para el euskera. En este proceso que se está viviendo en esta sociedad de recuperación de la lengua y que es tan importante para las personas vascohablantes, bueno, donde hacen falta más hablantes y más uso, pues nuestros hijos e hijas van a formar parte de ese proceso de recuperación de la lengua, van a ser importantes para ese proceso. Tenemos que cambiar también nuestra forma de hablar. Esta frase de Amina ha nacido en Leitza, pero es musulmana, o Suleimán vive en Tudela, aunque en casa hablan urdu. Aquí sobran los peros y los aunques, porque no son cosas contrapuestas. Amina ha nacido en Leitza y es musulmana, y Suleimán vive en Tutera y es hablante de urdu, además de hablante de la lengua vasca. Otro terreno en el que podemos hacer una aportación importante es en las relaciones. Construyamos relaciones con las familias, con otras familias, con otros perfiles culturales, con familias vascas autóctonas también, con las nacidas aquí, además de con las familias que tienen el mismo origen que la mía. Vamos a fomentar las relaciones personales, saludar, cruzar algunas palabras, conversar, participar juntos en las actividades que se proponen en la escuela, en la comunidad escolar, en el barrio o en el pueblo. Vamos a ser sensibles con las características culturales de todas las personas, no solo con las características culturales de mi grupo de origen. Esto es importante. A veces pedimos consideración para las características propias, pero aquí hay una necesidad de reciprocidad. También yo voy a ser sensible con las características del resto de las personas, voy a participar en las actividades locales de la cultura vasca, del pueblo en el que vivimos,
Se pueden aceptar invitaciones que las familias vascohablantes euskaldunes hacen a nuestras hijas e hijos, pues para participar en actividades de esa familia, en una excursión, en una merienda, y también proponer invitaciones a los hijos e hijas de otras familias para que se hagan amigas, amigos y para que exista esta relación. Los cumpleaños son importantes, los cumpleaños de manera inclusiva, con todas las amigas y amigos y no solo con los del grupo de origen. Construir redes de servicios y de favores, no solo con las personas de mi mismo origen, sino con otras en las que pido un favor y hago un favor. Esto suele ser muy importante para construir relaciones. Fomentar esta idea esta figura de la madre o padre puente. Hay madres, padres que se relacionan con muchas personas, que, que difunden información, hacen invitaciones, explican lo que está pasando en la escuela. Estas personas son muy importantes. ¿Puedes ser tú una madre o padre puente? ¿Es una madre o padre amiga que hace esta tarea de cohesión en la comunidad escolar? Además, es importante organizar, participar en la fiesta escolar una vez al año, las veces que sean, que no necesariamente tiene que estar unida a la gastronomía típica de cada lugar de origen o tiene que ser una fiesta étnica. Basta con que sea una fiesta en la que nos reunimos y donde hay oportunidad de entrar en relación y de conocerse. Por último, diría una palabra o dos sobre la asociación de familias. Si te es posible, participa en la asociación de familias. Si encuentras alguna dificultad para ello, sea lingüística, sea económica, indica cuál es esa dificultad. Habría que buscar la solución o la manera de superar ese obstáculo para que tú puedas participar en la asociación de familias. Os diría también que es importante poner estas actividades de ocio que la Asociación de Familias a veces lleva a cabo para el tiempo libre de la chavalería, en euskera en muchas ocasiones. Es importante que estas actividades sean para todos y todas las niñas, de manera que los obstáculos económicos también hay que tratarlos, para que no sean un impedimento para que participen todas y todos los niños en actividades en euskera en el horario extraescolar. Y esta información, conocimiento que tenemos nos puede servir para compartirlo con otras personas que acaban de llegar o que están un poco más apartadas, para poder orientarlas sobre las posibilidades que existen de participación en la escuela y también las oportunidades educativas que hay para los hijos e hijas en el tiempo escolar y en el tiempo extraescolar. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.